Capítulo 9. Agni Darshana. Advertencia establecido con descripciones de enfermedades y muertes, así como menciones de sustancias narcóticas. Cuando estallaron los aplausos, la Maharani no se unió. Ella solo inclinó la cabeza ligeramente. Su sonrisa torcida, casi depredadora, hablaba por sí sola. Saraswati le susurró furtivamente: ¿Estás bien? Villa apartó la mirada de la radiante pareja y se volvió tranquilamente hacia su hija. Ella respondió sin emoción: Más que bien. Detrás de ellos, a la sombra de la figura de su madre, estaba Radha. Había crecido en un mundo donde los matrimonios de conveniencia era algo en común. También siempre había sabido que ese día llegaría, no sabiendo que era lo mismo que estar preparado para ello. No, ahora no. No delante de los 12, ni debajo del escrutinio de los demás, entre aplausos y felicitaciones entusiastas. Ella sabía que cada uno de ellos tenía su propio camino y su matrimonio con Anil había marcado el comienzo del mismo. Sin embargo, era imposible amar a Anil, por débil e inútil que fuera. Sin embargo, con la gentil y modesta Amrita, no parecía tan descabellado al menos respetarla o desarrollar un afecto tranquilo y amable. Justo entonces, Radha sintió una sacudida aguda y dolorosa debajo de su corazón. Y otro. Era como si el bebé en su vientre sintiera la agitación de su madre y se moviera pataleando caóticamente. Tranquila, pequeña, ahora no. El mundo alrededor de ella se volvió borroso. Los colores y las luces de la habitación se fundieron en una mancha turbia. Hermana, no luces tan triste, no delante de todos. En un momento se notó que el rostro de Radha se había tensado por el dolor. La joven leonesa se dio cuenta de que no se trataba de celos o anhelo en absoluto y se asustó genuinamente. ¿Radha? Radha se agarró del sari sobre el estómago, intentando calmar la rebelión interior. Se tambaleó ligeramente, pero Sara lo sujetó, tratando de no llamar la atención innecesariamente. Devi estaba cerca. Sara, nerviosa, tiró de su mano y le susurró: Devi, ayuda. ¿Qué pasa? Devi se dio la vuelta y evaluó la situación. Luego tranquilamente juntó a las demás invitados tratando de pasar desapercibidas. Mientras nadie sospeche nada. Una vez al lado de Radha, se inclinó como si simplemente quisiera ayudarla a ajustar su sari. Radha, mírame. Respira lentamente, así. Está bien, estamos aquí contigo. Pero Radha solo apretó los dientes con más fuerza, incapaz de ocultar el miedo abrumador en sus ojos. Devi y Sara intercambiaron miradas ansiosas. Sara le susurró en voz baja: No la llevamos inmediatamente, antes de que alguien note algo. Agárrala por el brazo, yo tomaré la otra. Las miradas curiosas comenzaron a multiplicarse. El interés de la multitud pasó del compromiso a la heredera mayor, como si se había doblado ante los ojos de todos. Devi fingió que no pasaba nada y se llevó a su amiga. Se dirigió al pueblo, a la gente. Pensó que dejar la recepción en silencio solo contribuiría a que surgieran rumores ridículos. Para privarlos de cualquier alimento, Devi enderezó la espalda, protegiendo a las gemelas, y dijo con calma: La señora Vasu debe de estar un poco cansada, le llevaremos a descansar. Parece que la pequeña Maharani exige mucha fuerza maternal. Seguramente la futura heredera lo va a necesitar. La multitud se iluminó con sonrisas. Las palabras de Devi la relajaron y disiparon sus vagas sospechas. Radha se dio cuenta y asintió con cansancio. Sí, ya me imagino el temperamento que tendrá. Los invitados se rieron y las jóvenes ayudaron a Radha a desaparecer de la vista. Villa ni siquiera no permitió que apareciera ni una sombra de preocupación. Se volvió hacia los invitados y aplaudió con fuerza. Una vez más, felicitaciones al señor Dova y a la señorita Rai. Esto será una unión maravillosa. Al mismo tiempo, Ram estaba parado al otro extremo del pasillo. No se unió a los aplausos de felicitaciones, solo aplaudió lenta y pensativamente un puñado de veces por pura cortesía. En el momento en que Radha se palideció,
Su aguda mirada inmediatamente se giró hacia ella. ¿Entonces, es eso? Ram no interfirió, se limitó a observar. Vio a Radha agarrarse del hombro, vio a Sara entrar en pánico y llamar a Devi. Vio a las jóvenes sostener a la mayor vaso por los brazos y casi alejarla de las miradas indiscretas. Su intuición Brahman sintió algo preocupante en ello. El tiempo se ha acelerado. Sara y Devi ayudaron a Radha a bajar las escaleras con cuidado. Sus intentos de respirar profundamente fueron difíciles debido a su ansiedad. Parecía que no podía tomar suficiente aire. Vamos por aquí, al sofá. Radha se sentó obedientemente en el borde del cojín y agarró una almohada, tratando de calmar sus manos temblorosas. Está bien, señoritas. Me sentí un poco abrumada y la pequeña empezó a portarse mal. No se preocupen, es demasiado para mí. El dolor la dobló tanto como su condición se lo permitía. Sara la miró con preocupación, pero intentó mantener la voz firme para no provocar aún más pánico en su hermana. Es el estrés de todo esto. Radha, no puedes ponerte tan nerviosa. Tal vez deberíamos llamar a Doran para que pueda llevarte a casa. No voy a dar a luz. No es necesario llamar a nadie. Ella se reclinó, cerró los ojos y susurró con cansancio. Entonces, para esto era este espectáculo, para anunciar la fecha de su boda y la de Amrita. No pude encontrar mejor momento. Hablando de Amrita, algo extraño le está pasando últimamente. Hoy... Sara, no es el mejor momento para eso. Radha entrecerró los ojos y las miró a ambas con desconfianza. ¿Por aquí? Ya han empezado. Continúen. Sara se mordió el labio y lanzó una mirada rápida y culpable a Devi. Está bien. Esta tarde Devi y yo fuimos al mercado y vimos algo extraño. Contó brevemente todo. Amrita mirando disimuladamente a su alrededor, el hombre rico desconocido pasando el bulto, etc. Pero ella claramente está involucrada en algo malo, y no sé si está actuando sola o Raka está con ella. Esto no se puede ignorar, o no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. Esto no se puede ignorar. Si Amrita está realmente involucrada en algo dudoso, afectará no solo a ella, sino también a todos los Dosen. Devi habló con cautela y seriedad de alguien acostumbrada a pensar en las consecuencias. Muchas cosas se han estado saliendo de control últimamente. Deberíamos tenerla en cuenta y no quitarle los ojos de encima. Radha los había estado escuchando atentamente y parecía algo indiferente, como si al mismo tiempo se hundiera en sus propios pensamientos. Ya veo. Cerró los ojos, exhaló lentamente y luego los volvió a abrir. Señoritas, les agradezco que no me hayan dejado desmayarme allá arriba. También gracias por decirme. Ella cambió su mirada de Sara Devi y viceversa antes de decir: pero no deberíamos interferir con esto ahora. ¿A qué te refieres con que no deberíamos? Exactamente lo que digo. No sabemos con certeza a qué nos enfrentamos. Devi hizo una pausa y pensó por un momento, procesando lo que había escuchado. Luego dijo con cautela: si tú lo dices, entonces debe de haber alguna razón para eso. Ella continuó con curiosidad. No con desafío, simplemente dejando claro que aceptaría un argumento sólido. La estrategia basada en el conocimiento siempre es preferible a actuar... La estrategia basada en el conocimiento siempre es preferible a actuar precipitadamente. Estoy lista para escuchar tus razones. Radha vino de cerca de Devi y sacudió la cabeza. Valoro tu celo de llegar a la verdad, pero tampoco paciencia. Tampoco deberíamos contarle esto a Kamal todavía. Pero, Radha, Amrita... Sarawati. La manera en la que pronunció el nombre de su hermana la hizo callar. Si de verdad esto es algo serio, entonces una palabra descuidada podría provocar muchas cosas. Estos tiempos ya son difíciles para los Dosen. Simplemente no me digas que estás tratando de proteger a tu amado de la calumnia. Ese no es el punto. Sara se mordió los labios. Sus ojos todavía ardían de confusión. Pero estamos tratando de ayudar a solucionar todo esto. Radha levantó la cabeza, levantó la mano y la detuvo.
Si bien aprecio eso, hay momentos en los que la mejor ayuda es el silencio. Incluso en su estado actual, Radha seguía siendo una leona inquebrantable, digna de su apellido. Estaba claro que no era una petición, sino prácticamente una orden, aunque no estaba claro qué la había provocado. Entonces, ¿quieres que no hagamos nada? Por ahora, eso es lo correcto. Ella cerró los ojos por un segundo, recuperando el aliento y añadió más tranquilamente, pero con la misma firmeza. Prométeme esto. Yo lo prometo. Ah. Ok, a ver. Permanece en silencio. Debbie sacudió la cabeza vacilante y no dio una respuesta clara. Solo entonces Radha se permitió exhalar. Sí está mejor. Mis hermanas inteligentes. Ahora ayúdame a volver arriba antes de que alguien piense que estoy dando a luz aquí mismo en casa de los Dovahj. En los momentos en que se oyeron pasos fuertes en la escalera y sonó una voz familiar. No es necesario. El Maharani, la Maharani, apoyada pesadamente en la barandilla, descendía junto al verdugo. Tal vez había tropezado si su hermano no lo hubiera sostenido por el codo, literalmente sosteniéndola a cada paso. ¿Cuánto habrán escuchado? Radha se levantó del sofá y con un gemido lastimero, Villa corrió hacia ella. Doran aflojó su agarre y permaneció cerca, listo para atrapar tanto a la madre como a la hija si fuera necesario. ¿Qué ocurrió? ¿Tienes contracciones? El miedo resonó claramente en su voz, tan claro que casi resultaba incongruente con Villa. Sin embargo, fue absolutamente sincera. Radha simplemente se sentía acalorada y le hicimos compañía. Todo está bien. Doran levantó una ceja con escepticismo, pero no dijo nada. La Maharani tampoco quedó convencida por las palabras de su hija. Vamos a casa inmediatamente. Les diremos a los demás que necesito descansar. En unos días te enviaremos a Clipagrami. Allí llegarás a término. Ellos te garantizarán un descanso adecuado y si ocurre algún imprevisto, tendrás la atención adecuada. ¡No! Déjame quedarme aquí hasta la boda de Raj y después de eso haré lo que decías. ¡Ay, Radha! La duda cruzó por el rostro de Villa. No tenía intención de complacer los caprichos de su hija, pero ser demasiado estricta con ella en su condición actual le parecía excesivamente cruel. Miró a Doran, luego a Sara, como si buscara confirmar o negar sus temores. Por favor. Lo pensaré. Ahora no vamos a discutir en eso, vámonos. Debbie observó cómo se desarrollaba el drama familiar, sin siquiera parpadear. Había una emoción especial en sus implicaciones en los asuntos de los vasos, acentuada por el recuerdo de lo que acaba de suceder entre ellas y Doran solo media hora antes. Doran, escolta a las mujeres hasta el carruaje. Asegúrate de que Radha esté cómoda. Debbie, acompáñame arriba. Debo despedirme del anfitrión de la velada. Sería inapropiado marcharse sin intercambiar cortesías. Por supuesto, Maharani. Me pregunto qué está planeando. Se despidieron y tomaron caminos separados. En cuanto se fue, Doran se volvió para mirar a Debbie y siguió su camino con una mirada larga. Después de que se reveló el anuncio sorpresa de la reunión, la sala principal volvió a un ambiente festivo y Villa Vaso aprovechó el momento para una conversación privada. Lentamente se acercó a Raj Dovahj, quien en ese momento observaba satisfecho el transcurso de la velada. Debbie, párate a mi lado y escucha. Aprende a llevar a cabo negociaciones con cortesía. Debbie se paró a su lado evidentemente y se dirigió a sí misma, y se dijo a sí misma. A pesar de mi cercanía con Lord de Clare, la señorita Vaso todavía confía en mí. Eso es algo... Bueno, eso vale mucho. Raj Dovahj se volvió con calma y sonrió cortésmente. Maharani, me alegro de que hayas encontrado la fuerza para venir y estar aquí. Espero que la velada no haya sido demasiado agotadora.
Me he cansado, así que nos vamos a casa. Felicidades en tu nuevo capítulo en tu vida. Hizo una pausa, deliberadamente identificando el momento. Y quiero que lo sepas que estoy satisfecha. Satisfecha de que finalmente has asumido toda la responsabilidad y hayas dado el paso oficial necesario, alejándote de mi hija. Se movió más de cerca y habló en voz más baja, aunque Debbie pudo oír que estaba sonriendo mientras decía: así que juega tu papel de marido ejemplar. Brilla con tu cónyuge en la próxima boda. Pero recuerda, mi hija y su hija están bajo mi protección. Tú tomaste tu decisión. Sé tan amable de adherirte a él y dejar el pasado entre ustedes en el pasado. Sin esperar por una respuesta, Villa se dio la vuelta y se alejó sin prisa, dejando a Dovahj solo. Dijo todo eso directamente en su cara y él ni siquiera supo cómo responder. Entre la multitud, Debbie notó que Christian hablaba con alguien de los 12 y luego Debbie recordó algo de su conversación esa mañana que la había estado molestando. Información sobre el contacto de Prasad con un fumadero de opio de Londres que fue cuidadosamente ocultado en los documentos de Mohad. Si ese fumadero de opio no pertenece a los Sinford, ¿entonces de quién? Sin necesidad de no esperar, la necesidad de no esperar, de llegar a ella misma, la verdad estalló en ella, y Debbie recordó a quién podía recurrir con tal tarea. Edith. No fue difícil encontrar a ese miembro en particular de la familia Abraham de los Dozen. Se mantenía reservado y miraba con cansancio la alfombra estampada bajo sus pies. Al final de la velada, parecía algo perdido, como un hombre que deseaba desesperadamente desaparecer del evento antes de que los buenos modales se lo permitieran. Debbie se acercó a él en silencio y se detuvo a su lado, inclinando ligeramente la cabeza como examinara la misma dirección de la alfombra. Ella dijo casualmente: ¿también estás cansado, ah? Este patrón parece mucho más entretenido que escuchar el centésimo brindis por la prosperidad de los dos y el futuro de la feliz pareja. No me digas. Parece que con la edad estas reuniones te quitan el alma como cualquier día estresante de la semana. Termina la conversación. Pedirle ayuda. Debbie decidió desviar la conversación suavemente y alejarla de las conversaciones triviales. Estaba segura de que podía empujar a Thakur hacia el tema correcto. Sí, por cierto, ¿recuerdan nuestra conversación sobre Oscar hoy? ¿Ya le has enviado una carta? Estoy planeando hacerlo en los próximos días. ¿Por qué? Debbie miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando a escondidas y se acercó, bajando la voz a un susurro apenas audible. Tengo una petición, pero debes jurar que la mantendrás en secreto y que no se la vas a contar a nadie. A nadie. Eri se congeló. Claramente no esperaba tal giro. Él asintió suavemente, entendiendo que si Lady Sharma de Clare preguntaba, el asunto era serio. ¿Lo juro? Ella exhaló, ordenó sus pensamientos y comenzó a explicar el asunto con calma. Este asunto es importante. Se trata de los Dozen. Resultó que Mohan hizo ciertos acuerdos con con la empresa china Li Jihan, probablemente bajo la dirección de Min y Yulan Li. Debbie rápidamente le puso al día con el resto y concluyó. Pero eso no es todo. Algunos destinatarios curiosos de Londres también han aparecido en los contactos de opio de Mohan. Y no son los Sinford. Tenemos que entender cómo este y otros están conectados con nosotros. Eso es intrigante, pero ¿cómo puedo ayudar? Oscar trabaja con Sinford y se mueve en los mismos círculos. ¿Puede investigarlo? Teóricamente sí, pero ¿qué gana él con esto? Debe reflexionar sobre eso. De hecho, ¿por qué un británico que trabaja para su enemigo investigaría algo por su bien? Sin embargo, ella tenía un incentivo sólido. ¿Qué pasa si alguien dirige un negocio turbio a espaldas de Bernard en su propio territorio? ¿No sería de su interés y por lo tanto de Oscar conocer esos competidores y eliminarlos? Una sonrisa leve apareció en los labios de Eric. Dijo suavemente: Debbie, ¿sabes que no te importa la integridad de los asuntos de Bernard?
No me hagas preguntas y no te diré mentiras. De todos modos, la situación parece dudosa, ¿no? Sí, pero... La mirada de Debbie se volvió más severa. Ella lo interrumpió con confianza. Sin pero, Serit. ¿De qué lado estás? ¿De nuestro o el de ellos? ¿Qué te importa más en este momento? Alguien está jugando según nuestras propias reglas, engañándonos astutamente a mí, a Bill, a Rag e incluso a los británicos. Esto amenaza con traernos un gran peligro a todos nosotros. No quiero escuchar una respuesta. ¿Qué? ¿No escucho una respuesta? ¿What? Eris se quedó momentáneamente sin palabras, sintiendo la presión de Lady Sharma de Claire. Trataba con seriedad los asuntos relacionados con el bienestar de los Dozen. El momento en el que mostró incluso un atisbo de duda, Debbie lo detuvo bruscamente, pasando de una conversación amistosa a órdenes directas. Nuestros, por supuesto, Debbie. Entonces no me haga rogarte ni suplicar, ni inventar un pretexto conveniente para pedirle ayuda a Oscar. Crea uno tú mismo y hazlo. Sakura sintió. No había lugar para las emociones. ¿Qué necesitas que descubra? Tenemos que reducir el círculo de propietarios de fumaderos de opio y encontrar el verdadero dueño, el que se esconde detrás de las capas de testaferros. Todo está tan enredado que incluso ni siquiera Christian, con su experiencia, pudo resolverlo de inmediato. Puedes decidir por ti mismo cómo preguntarle sobre esto, pero Oscar debe averiguar todo lo que puede y compartirlo contigo. Si es necesario, fortalece la confianza entre ustedes. Reavive tus sentimientos para que Oscar confíe completamente en ti. Oh, por Dios, enamóralo. A veces hay que recurrir a las personas cuando es necesario. Pero es por eso que construimos conexiones. Chris, ¿no piensas como una verdadera jefe de familia, Sharma? Los negocios están en tu sangre. No es algo que comparto, pero entiendo que todo esto se hace por el bien de los 12. Sin mencionarme, por supuesto. Digamos que tú mismo encontraste este nombre en los periódicos. Eric pensó profundamente, sospechando las opciones. Él respondió: le informaré a Oscar sobre esto, si es tan importante para todos nosotros. Pero por favor, envíame una nota. Necesitaré nombres, fumaderos de opio, negocios. Así para que no mezcle nada, ya que es la primera vez que oigo hablar sobre esto. Y Debbie, espero que sepas en lo que estás metiendo. Sé que es peligroso, pero después de mi muerte ya nada me asusta. Soy un oponente mucho más peligroso de lo que todos creen. Gracias, cuento contigo. Tienes una fuente de información poco fiable pero potencialmente valiosa en el campo de Silver. Esto afectará a la trama. Y su velada llegó a su fin y uno por uno los corajes llevaron a los invitados somnolientos a sus casas, dejando solo el eco lejano de las recientes alegría en la residencia de Obai. En la sala principal vacía, persistía aún el aroma de la cera derretida de las velas y de los aceites caros, mezclándose con la ligera melancolía que siempre acompaña al final de una celebración. Los sirvientes se movían silenciosamente entre los restos de la recepción, borrando rastros de la reciente animación. Debbie también estaba preparada para partir en breve y esperando a que llegara su carruaje. En ese momento, su mirada se detuvo accidentalmente en Kamal. Contrariamente a su costumbre habitual, no tenía prisa por salir primero de la casa de los anfitriones. Se paró un poco apartado, al lado de su hermana, sonriéndole amablemente y hablándole en voz baja. Él se demoró a propósito. Extrañaba a su hermana y está claro que está contento de que finalmente ella se arregle adecuadamente. Conmovida por el idílico momento familiar, ¿verdad? Los hombros de Debbie se tensaron y se giró bruscamente. Me asustaste. ¿Podrías aparecer un poco menos abruptamente? Ram estaba a un par de pasos de ella, con las manos entrelazadas en la espalda. Eso no es divertido. ¿Pensabas escabullirte sin despedirte? Pensé que ya te habías hartado de mi compañía por hoy. Es imposible llenarme. Especialmente cuando la noche misma ha proporcionado tanto motivo de reflexión. Debbie levantó los ojos, tratando de entender qué quería decir exactamente. ¿Una conversación, el anuncio de Rag, la condición de Rada o todo lo anterior?
No entiendo qué te inspiró tanto, pero sí, la velada ha revelado muchas cosas que vale la pena contemplar. Rag tomó una decisión terrible. Rag no titubeó. Esto es digno de respeto. Nadie murió. Eso al menos es una victoria. No titubeó Rag. Con todos esos rumores y muertes, él no se escondió. Tomó una decisión importante para la familia. Hizo lo correcto. Mostró que aquellos que poseen el conocimiento no están quebrantados. Aunque lo admito, es inquietante cuando un desafío se acepta abiertamente, como si estuviera poniendo a prueba deliberadamente el destino. Quizás a veces sea necesario probarlo. El destino favorece a los audaces y se aburre de los obedientes. Pero hay verdad en tus palabras. No puedo estar en desacuerdo. Su expresión cambió en un instante, volviéndose más oscura. Las siguientes palabras sonaron huecas. Tenemos que hablar. Habla. Aún no tengo prisa. No ahora. Miró alrededor, comprobando si había oídos curiosos cerca. Nos vemos mañana por la noche, en el Caligat. ¿El Caligat a la noche? ¿Qué tipo de conversación va a ser esta? Una desagradable molestia se retorció en las entrañas de Debbie. Semejante seriedad por parte de Abraham no prometía nada bueno. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Fue la migraña que promovió esto? No tomes prestadas preocupaciones futuras. Lo aprenderás todo mañana. Solo ven después de medianoche. David forzó una sonrisa. Ok, a solas con un hombre. ¿Me dejará ir mi marido? Otros podrían pensar que me escapé para algún ritual. Pero Ram ni siquiera sonrió. Él respondió secamente. Nos vemos ahí. No es necesario que le adviertas a tu marido. Entonces Ram se giró sobre sus talones y se fue, dejando a Debbie reflexionando sobre su extraño comportamiento. Él estaba haciendo juguetón al inicio de la recepción y ahora esto. ¿Qué le ha inquietado tanto? El carruaje de Debbie sufrió un gran retraso y después de 10 minutos de espera estaba listo para ir a averiguar qué estaba pasando. Su camino estaba bloqueado por el gobernador general, señalando hacia su carruaje. Ve conmigo, Debbie. Debbie lo miró sorprendida. ¿Lord de Clare? Hay muchos miembros de los Dossen aquí todavía. No les demos motivos para chismear. Como corresponde a marido y mujer, iremos juntos a casa. Di órdenes de enviar tu carruaje allí y ahí podrás ir a tu residencia desde mi propiedad. Sí, bueno, es una buena idea. Aún así, deberías habérmelo dicho antes de que me quedara aquí esperando. Christian le ofreció galantemente el brazo a su esposa. Mis disculpas, estaba hablando con el señor Dovay. Bueno, sí, te disculpo. Debbie tomó el brazo mientras le hacía un gesto para que lo acompañara. Tendrían que hacer una parada más del camino a casa, pero eso era lo mejor. Tenían que mantener diligentemente su imagen de recién casados. Tal vez incluso decidiría pasar la noche allí, para no estar demasiado a menudo en su casa. Los sirvientes hablarían. Residencia Sharma por la mañana. La mañana se prolongó tediosamente. Debbie intentó trabajar varias veces. Intentó clasificar papeles y comprobar los informes de las minas, pero sus dedos se aflojaban por sí solos cada vez que recordaba. La expresión del rostro de Radha cuando dijo: tampoco deberíamos contarle esto a Kamal todavía. No pudo evitar dejar todo a un lado y sumergirse en una profunda contemplación. ¿Por qué? O sea, estamos en el mismo bote, ¿no? La familia Basu, Kamal y yo. Por años, Kamal había sido su apoyo, su protector más fiel y confiable en medio de las intrigas de los Dossen. Él había cuidado, enseñándole sabiduría para los negocios y la batalla cuando otros la veían como una niña débil, incapaz de asumir la responsabilidad de su familia. Y sin embargo, ella tenía que ocultarle algo que podría afectarle directamente a la seguridad de su propia hermana. Ese pensamiento de ocultamiento pasaba sobre su alma como una piedra pesada. Se sintió como si estuviera traicionando la confianza de que había existido entre ellos, a pesar de todas las formalidades y arenas movedizas. Quizás Radha teme su reacción, o peor aún, ¿tiene sus propias razones para proteger a Amrita?
La discordia interna de Debbie era insoportable. Necesitaba verlo, escuchar su voz, mirarlo a los ojos. Tal vez solamente tener una conversación sobre la boda, sobre sus sentimientos como hermano y aclarar las cosas en mi alma y se me va a indicar el camino correcto. La decisión no fue una epifanía, sino la única forma de romper el ciclo de sus pensamientos en espiral. Debbie llamó a su sirviente. Prepara el carruaje. Dentro de media hora salgo para la residencia Ray. Hablaremos simplemente y luego veremos. Ella rápidamente se puso presentable para su salida y emprendió camino. Oh, Dios. Eso está muy bonito. Residencia Ray. Cuando el carruaje se detuvo en las puertas de la residencia, Debbie se detuvo por un momento tratando de calmar el ligero temblor de sus manos. Ella no le había avisado a nadie con antelación. Su visita debía ser espontánea. De lo contrario, Kamal habría sospechado algo de inmediato. Ella la acompañaron hasta la terraza. Kamal había estado descansando, pero rápidamente se giró al escuchar pasos apresurados. La sorpresa brilló en sus ojos oscuros, pero fue inmediatamente reemplazada con una sonrisa amable y familiar. Debbie, esto es inesperado y agradable. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Ella se acercó y su mirada instantáneamente se centró en su rostro, evaluándola en búsqueda de signos de ansiedad. Absolutamente. Yo solo simplemente extraño nuestras conversaciones. ¿Realmente tiene que haber alguna razón para eso? Ella se permitió devolverle la sonrisa. Se sintió casi genuino. No, por supuesto que no. Siéntate. Sentarse. Se acomodaron y pasaron unos minutos hablando de trivialidades como el clima, los chismes de la ciudad y luego abordaron brevemente el trabajo. Pero la tensión no abandonaría a Debbie. Al final, ella no pudo soportarlo más. El anuncio de ayer... Todavía estoy un poco aturdida. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Kamal se reclinó en su silla. Su rostro se volvió pensativo. ¿Complacido? Más bien aliviado. La incertidumbre que rodea el matrimonio de mi hermana ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en mi costado. Ahora se ha resuelto. Amrita tendrá su puesto y nuestra casa tendrá una alianza fuerte. Ese es un acercamiento pragmático, pero ¿qué dice tu corazón fraternal? Sabes que Raj ama a otra. Él se quedó en silencio y su mirada se desvió hacia un lado. Él respondió pensativamente. Los matrimonios de los dos en rara vez se basan en el amor, Debbie. Lo primero, unos sindicatos ventajosos. En todo caso, el hecho de que Amrita ame genuinamente a Raj es algo que uno solo puede alegrarse. El amar es más importante para ella que ser amada. Y Kamal hizo una pausa. Su voz se volvió más tranquila. Él la va a tratar bien. No tiene elección, sino por afecto, al menos por deber o incluso por culpa. Este es el vínculo más fuerte que la pasión. La pasión se desvanece de una forma u otra, pero el deber permanece. Lo dijo con una certeza tan amarga, como si alguien que hubiera aprendido las reglas de su propio deber a una edad temprana. El corazón de Debbie se apretó. ¿Ese siempre ha sido el estándar o está mal? Siempre ha sido el estándar. Al final, estos matrimonios tienen un propósito, a veces más importante que los deseos personales. No todas las uniones son felices, pero muchos son útiles. Kamal asintió, con aprobación sonando en su voz cuando apenas dijo: Me sorprende escuchar eso de ti en particular. No todas las personas jóvenes de los dos entienden lo que significa la responsabilidad familiar. Bueno, tuve que aceptar esa idea hace mucho tiempo. Tan solo mira con quién me casé. Debbie guardó silencio y recordó por qué había venido.
Ella realmente quería contarle todo. Honrar la petición de Radha de no interferir, no molestar a Kamal prematuramente. Pero cuanto más tiempo permanecía sentada frente a él mirándolo, más le retorcía la conciencia. Ella sabía algo que él no, y la estaba comiendo desde dentro. Kamal la miró atentamente con la cabeza ligeramente inclinada. Podía ver claramente que algo estaba atormentando a Devi. ¿Devi, ocurrió algo? Ella apretó las rodillas y él comenzó con una frase y el comienzo de una frase se le escapó de los labios. Kamal, hay algo. Devi se quedó en silencio por un momento, volviendo mentalmente a esa conversación anterior. Radha se la había pedido, pero ella no había hecho ninguna promesa ni juramento, ¿verdad? O sea, no había ninguna obligación. La obediencia ciega, o mi propia conciencia. Kamal me ha ayudado durante años. Se merece la verdad, sea cual sea. Esconderle esto de él concierne a su sangre, a su familia. Sería la verdadera traición. Era de cuestión personal decidir en quién confiar, y su corazón y su mente le gritaban que lo hiciera, que confiara en él. Ok. Hay algo que debería saber. Él levantó las cejas sorprendido. Soy todo oídos. Ella le contó todo. Desde el encuentro sospechoso en el mercado hasta el secreto de Amrita y el misterioso bulto de él hacia el extraño. Devi compartió que durante el servicio en el templo de Dobai, Amrita los había observado a ella y a Ram con sospecha. También añadió que Arat había logrado descubrir que mientras seguía a ese extraño sobre un mensajero que desapareció en el puerto. Kamal escuchó sin interrupción. Su expresión se volvió más oscura con cada palabra. Después de esa historia, un pesado silencio reinó en la habitación. Permaneció en silencio durante un largo rato, procesando lo que había oído. Con moderación preguntó: ¿segura de que era ella? Sin dudas. La vi con mis propios ojos, al igual que Sara y Arat. Eso es malo. Amrita no está actuando independientemente. Sea cual sea el caso, no tiene ni las conexiones ni los recursos para tales maniobras. ¿Tú lo crees? En mi opinión, tiene suficientes conexiones. Es posible que simplemente no te haya hablado de ellos. Amrita es cercana a Rag como futura esposa. ¿Quién sino ella tiene especial influencia sobre el tigre jefe de los Dosen? A muchas personas les interesa que ella les susurre las cosas correctas. Por lo tanto, es mejor tratar con ella y ser su amiga, no enemiga. Ahora sumemos 2 más 2. Todo lo que ella hace es por voluntad de Raj. Ella es su mano izquierda y futura esposa, lo que significa que todo lo que viste tuvo que ver con sus asuntos. Mano izquierda simboliza Vamachara del Shaktismo, el rechazo de las normas sociales. Acusarlo de parcialidad, desafiar su juicio, expresar su duda a contacto. Juzgar su juicio. Dev respondió fríamente. ¿Y qué te pasa si ella es una cómplice voluntaria? ¿Qué pasa si es una elección, no una coerción? No es una fe ciega en su infabilidad. Amrita tiene una mente aguda, pero carece de grandes ambiciones para actuar sola. Su fuerza está en su leal devoción a Raj. Él continuó desarrollando su teoría. Además, ella no tiene ningún motivo para dañar a los Dosen. No lo digo como un hermano, sino que la conoce mejor que nadie, sino como un hombre que comprende a la gente. Está ansiosa cuando las cosas van mal y feliz cuando todo está en su lugar. Provocar problemas está completamente fuera de su carácter. Incluso cuando consideramos los celos. Cuando vio claramente que él estaba enamorado de Radha, Amrita se mantuvo dócil y paciente, sin causar problemas a ninguno de los dos. Supongo que Dobai puede estar detrás de la muerte de Prasad y de los hombres, pero ¿con qué propósito? ¿Por Radha? Mohan prometió revelar su secreto. Todos se volvieron contra Villa y Sara, y él estaba tratando de proteger a Radha. ¿Por qué atacaría así a las personas cercanas a ella? Eso no mejoraría las cosas para ella. Esos eventos y la posterior boda apuntan a ciertas conclusiones. El propio chantajista y cualquier oposición potencial en forma de pueblo de Mohan fueron eliminados inmediatamente. Y mientras todos están conmocionados y confundidos, se anuncia un matrimonio que fortalecerá su posición.
Si todo es cierto a lo que dices, entonces tal vez Amrita esté de acuerdo con que con ganarse su afecto o al menos su respeto. Raj, es posible que le haya presentado todo como si su ayuda fuera por el bien común y no dañar a nadie. Después de todo, a veces es extremadamente ingenua. Creo que los años recientes le han enseñado un par de cosas. Amrita no es tan fácil de manipular. En cualquier caso, hay otras más preguntas para Raj. Si está involucrado en los asesinatos, ¿tenía la intención de dañar a todos los vasos? ¿Y por qué no involucrar a Amrita? Tal vez él necesita lealtad incondicional. Amrita hará todo lo que le pida sin dudarlo. Tal vez tenga razón. Esa es su tragedia. Gracias por la honestidad, Debbie. Investigaré más en esto e intentaré descubrir con cuál de los nuevos socios ha estado en contacto. Y tú, Debbie, mantente alerta. Le compartiste todo a Kamal. Aún tengo algunos recados que hacer hoy. Necesito pasar por los vasos. ¿Visitan a Villa otra vez? No solo a ella. Entonces ve, manténme informado. Si hay algún problema, dímelo inmediatamente. Cuando él luego gruñó como si quisiera decir algo más antes de cambiar de opinión. Luego se despidieron. Kamal la acompañó hasta el carruaje y Debbie partió hacia la residencia Vaso. Residencia Vaso. Al llegar, Debbie fue recibida por los sirvientes, quienes se inclinaron en silencio y le invitaron a seguirlos al interior de la casa. En la entrada, en los escalones donde una vez Villa le gustaba recibir a los invitados, estaba Doran. Estaba tan absorto en el estudio de algún documento, pero al escuchar el eco de sus pasos levantó la vista. Cuando vio a Debbie, levantó lentamente una ceja y una leve y cansada sonrisa apareció en sus labios. Debbie, no esperaba verte en esa casa hoy. Y yo no esperaba verte de servicio esta mañana en lugar de Arat. Ella lo detuvo con un ligero pero notable reproche, mirándolo de pies a cabeza. ¿Descuidando tus deberes asignados? Por un momento, algo parecido a la culpa cruzó por el rostro normalmente impasible. Me iba a encargar, pero tenía que quedarme, asuntos familiares. No había ni un rastro de culpa en su rostro impasible. Doran parecía tranquilo. Arad y yo no estuvimos de acuerdo. Estos asuntos menores no conciernen a nuestra preciosa y extremadamente ocupada señorita. Usted estaba bajo vigilancia. ¿No es eso lo que importa? Una sonrisa engreída de repente cruzó por sus labios. ¿O es la vida más dulce para ti bajo mi protección? Después de todo, entonces el único peligro que queda es que pueda atacarte. Entonces, ¿he estado caminando al borde de una espada todo ese tiempo? Debbie se acercó y no solo notó las sombras que se echaban bajo los ojos de Doran y cómo sus hombros se hundían. Parecía que la noche también había sido dura para él. ¿Cómo están? Doran apartó la mirada por un momento. Ambas están durmiendo ahora, así que si querías visitarlas, hoy no. Radha no durmió bien toda la noche. La bebé no le dio paz y Sara y yo estuvimos vigilando, temiendo que en cualquier momento se pusiera de parto. Incluso llamamos a una doula para estar seguros. Doula es la compañera femenina durante el embarazo, el parto y la recuperación postparto. Ella simplemente estaba dando vueltas y vueltas, sufriendo calambres. Ayer fue demasiado para ella. Y Villa hizo una pausa breve. Fue suficiente para que Debbie lo entendiera. Luego terminó pensativamente. Ella no ha salido de la cama hoy. El corazón de Debbie le dio un vuelco doloroso. ¿En absoluto? En absoluto. Entonces, ayer lo mismo, parecía tan energética. El sanador vino esta mañana, se encogió de hombros y dijo que esto puede volver a suceder después de un shock severo. Y ella simplemente se queda allí, apenas come y no habla mucho. Ayer estaba mejor, hoy peor, mañana quién sabe. Su expresión se volvió sombría. No hay mejoras obvias. Debbie bajó la mirada al suelo. Las cosas van demasiado mal. ¿No sería mejor
enviarlas a ambas al Clipagrami. Lejos de las maquinaciones de Bengala, Rada podría llegar a término y dar a luz en paz, y Villa también podría recuperarse. ¿Y quién tomaría su lugar? ¿Saraswati? ¿Yo? Saraswati es inteligente, ¿por qué no ella? A ella no se le ha enseñado cómo hacer esto, y sus habilidades de análisis y manipulación son sus brazas ocultas. No es necesario revelarlos a todo el mundo. Pero si tomo el puesto temporalmente, los británicos se volverán locos y no aceptarán ninguna concesión ni trato mientras el verdugo dirija el espectáculo. No, por desgracia, no hay mayor muestra de debilidad que exiliar a ambas leones principales en nuestra patria ancestral. Alguien tendría que quedarse y claramente no será Rada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sentarnos y quedarnos? Bueno, ¿y esperar? Debemos actuar. ¿O qué pasa si actuar solo empeora las cosas? O el pánico no nos va a ayudar. Necesitamos un plan equilibrado y bien planeado. ¿Qué pasa si contratamos a otro sanador para Maharani y al mismo tiempo preparamos con antelación el transporte y un lugar para el parto de Rada, por si acaso? Puedo ayudar. Puedo hacer una lista de las medidas necesarias y las personas responsables de cada tarea. Entonces el plan de acción quedará claro. Aprecio tu deseo de ayudar, pero ya he hecho algunos pasos. ¿De qué tipo? Antes de la boda de los Dovai, voy a partir brevemente hacia Clipagrami. Necesitamos preparar la propiedad para la llegada de Rada en caso de que no pueda esperar hasta después de la celebración. Clipagrami, entonces. Algo desagradable se retorció en su pecho. Clipagrami era un pueblo ancestral de los Vasos, su hogar familiar donde vivía su esposa. Davy no reconoció como la idea de que Doran viera a la mujer que llevaba su apellido y provocó una repentina y cáustica ola de celos en su alma. Ella apretó los puños y sintió que el calor subía a sus mejillas. Los recuerdos de la noche anterior de su contacto estallaron en su mente con una dolorosa viveza. Sus manos, su tacto abrasador, su respiración entrecortada, y fue su primera intimidad genuina y sincera en mucho tiempo. Fue su primera en todo. ¿Habría hecho con su esposa? Conocía sus labios o cómo sus dedos tejían dominantemente su cabello. Conocía el sonido de su respiración cuando se sentía bien. Doran había dicho que vivían vidas separadas, pero no dijo nada de su noche de bodas, de cómo transcurrieron los primeros días de su matrimonio. La pasión no requería amor mutuo, solo necesitaba el momento adecuado. Supongo que tu esposa te va a ayudar. La pregunta se le escapó de los labios antes de que tuviera tiempo de pensarlas adecuadamente. Dora levantó la mirada hacia ella lentamente. Ni un solo músculo se movió de su rostro. La línea de su boca no se curvó ni siquiera en un atisbo de sonrisa, y sus penetrantes ojos color ámbar parecían ver a través de ella. ¿Perdón? No creo haber escuchado bien tu pregunta. Debbie no pudo resistir la mirada de Doran, que pareció clavarla al suelo. Ella apartó la mirada y suavizó su voz al instante. Tu esposa te está esperando en Clipagrami, ¿verdad? Como señora de la residencia tendrá que ayudarte a gestionar todo. Más bien, lo harán juntos, como marido y mujer. Su voz salió más aguda de lo que pretendía y el veneno de celos la derramó. Debbie no esperaba tal reacción de su parte. De hecho, pero lo hecho está. El verdugo no respondió de inmediato. Bajó las escaleras, dejó el documento a un lado sobre la mesa y regresó con ella, acortando la distancia entre ellos, superando su espacio personal. Su silencio presionó tanto a Debbie como que ella se encogió, sintiéndose indefensa ante él. Parecía marcar la dinámica entre ellos. Conocía su propia fuerza, su superioridad física sobre ella, y si bien disfrutaba guiándola, prefería ofrecerle las riendas. Le ofreció conscientemente poder sobre sí mismo, sometiéndose porque él mismo deseaba ser conquistado. Se abrió la fuerza femenina en su manifiesto. Bueno, sí, tía,
Ya, por favor. Que ya responda Dora. Pero en el momento en que Debbie cruzó la línea, la vulnerabilidad del señor desapareció de inmediato. Quedó claro que solo necesitaba una mirada para hacerla callar. La mera presencia del verdugo hizo que el aire se espesara, sin gritos, sin amenazas, sin crueldad ni dolor. Simplemente así. ¡Ay, por Dios! Le concedió misericordia a Debbie con su compostura en ese momento, porque con cualquier otra persona habría reaccionado mucho más duramente en respuesta a esas palabras. Mi viaje es estrictamente de negocios. No es una visita familiar. Fingiré que no escucharé lo que dijiste porque entiendo el motivo de tu enojo. Debbie bajó la cabeza avergonzada. Él tomó sus manos sorprendentemente suaves, entrelazando sus dedos con los ligeramente temblorosos de Dora. Le pasó el pulgar por los nudillos, provocando un ansioso aleteo en su corazón. El mayordomo y los sirvientes esperan instrucciones. Todo debe ser supervisado personalmente. Si las cosas fueran más simples, no dejaría al resto de mis mujeres aquí. qué rara forma de decirlo. El resto de sus mujeres, sus sobrinas, Picha y yo. ¿Por cuánto tiempo te irás? La boda de Dova ya está prevista para dentro de 2 semanas. No tengo intención de quedarme ni una hora más de lo necesario. Daré las órdenes apropiadas y me aseguraré de que la finca esté lista para recibir a Radha. Y ya, lo prometo. Mi deber principal es garantizar la seguridad de mi sobrina. Cualquier cosa, no importa en lo más mínimo, y no merece ni la más mínima preocupación. Ok. Dolan había dado más que una explicación rutinaria. Fue un reconocimiento de la importancia del vínculo que se había desarrollado entre ellos. Con esa certeza, los celos infundados de Debbie comenzaron a desvanecerse poco a poco, dejando tras de sí un leve atisbo de vergüenza, además de una agradable sensación de alivio. Yo no quise que sonara como un reproche, fue solo una debilidad momentaria. Discúlpame. Lo que sientes no es debilidad, no hay necesidad de disculparse. Prueba de que lo que pasó entre nosotros significa algo para ambos. No hay necesidad de luchar contra ese sentimiento, entiendo. Basta. No romanticemos esto, por favor. Todo lo que necesito está parado justo frente a mí. Y lo diré y probaré tantas veces como sea necesario para tu tranquilidad. Debbie no podía creer lo que escuchaba. Había esperado que Doran, en su forma habitual, echara más leña al fuego, pero apagó las llamas de sus celos sin siquiera dejar que quemara sus sentimientos. Un hombre experimentado. Comprendió que una joven que le había dado su inocencia podía reaccionar de manera muy vulnerable y sensible ante cualquier atismo de distanciamiento. Ok, vale. Sí. Doran no quería molestarla. Después de la noche anterior, eso habría sido como echar sal a la herida. Entonces, en cambio, le infundió confianza y fortaleció la confianza entre ellos. ¿De verdad? Lo juro. Oh. Le soltó las manos sin prisa. Sus dedos se direccionaron a lo largo de su palma como si no quisiera soltarla. Lo juro. ¿Sabes qué sirve como garantía de mi fidelidad? ¿Qué? ¿Un beso? Los dedos trazaron el contorno del rostro de Debbie. Siguió el gesto con una mirada como si admirara cada línea. Doran se inclinó para susurrarle suavemente al oído. Amor. El amor me hace fiel a todos aquellos por quienes lo siento. Debbie perdió la capacidad de hablar, pero gracias a Mahakali, Doran no. Y yo seré fiel a ti. Oh, por Dios. Él se apartó y observó su reacción. Sin embargo, la expresión de su propio rostro también lo decía todo. El verdugo no lo dijo abiertamente, pero sus sentimientos eran claros y decisivos. Debbie no le exigió que lo repitieran ni ofreció su propia respuesta. Sus palabras provocaron un temblor demasiado intenso en su interior. Lo ahogó toda razón junto con los miedos que los habían asaltado apenas unos minutos antes. Debbie apretó su mano ligeramente. Ella le había oído y creía lo que decía. Doran ha mostrado lo querida que eres
y espera reciprocidad. Por cierto, ¿dónde está Saraswati? Necesito discutir algo con ella. Ella fue al invernadero. Dijo que quería dibujar las nuevas flores antes de que se marchitaran. ¿Dibujar? Si te das prisa, sé seguro que la encuentras allí. Gracias, me voy ahora. Hasta la próxima. A modo de despedida, el verdugo la trajo hacia él y le dio un breve beso en los labios. Luego se giró y siguió con sus asuntos. El aire en el invernadero era denso y húmedo. Dibujar. Olía a tierra y a jazmín de flor y a pinturas de óleo. Los cristales estaban ligeramente empañados por el calor y una luz difusa y acuosa se derramaba a través de ellos. En el centro del derroche vegetario, Saraswati estaba sentada en el taburete plegable sobre un caballete. En el lienzo floreció un delicado capullo de orquídea púrpura. Sus hombros delataban un profundo cansancio. Parecía como si hubiera estado sentada allí durante horas, tratando de distraerse con el arte. ¿Encontrar consuelo en la pintura? Sara saltó y su pincel dejó un pequeño trazo accidental en el lienzo. ¡Oh, Dios! Ella se dio la vuelta. Suspiró aliviada al ver a Debbie. Me alegra verte. Es mejor esto que romper platos o planear el asesinato de alguien. Y se sonrió sarcásticamente y entrecerró los ojos. Una broma. O tal vez no, quién sabe. Probablemente quisieras discutir la feliz noticia. Amrita finalmente consiguió a su príncipe. Vine a preguntar cómo estabas. Debbie se acercó y Sara se giró y se olvidó centrarse en el caballo. Bueno, esa cosa. Viva. La madre está empeorando día a día. Mi gemela está muy embarazada y desesperada y nuestro querido Rag está organizando una ceremonia de bodas. Todo es simplemente maravilloso. Sí, lo olvidé. Las dos en sospecha y nos temen porque alguien decidió masacrar a la mitad de la noble familia Prasad. Aparte de eso, todo bien. Solo espero que con su nuevo estatus, Rag tenga la sensatez de dejar a Radha en paz. Aunque tener sentido común nunca fue su fuerte. Debbie se sentó en el banco de piedra a su lado y dijo a la ligera: Aún trato de entender por qué organizaron una fastuosa celebración cuando recientemente, parte de los 12 fue asesinados. Sara dejó el pincel a un lado, apresuradamente, y se volvió hacia Debbie. Porque puede, por eso. No le importan las muertes de otras ni las acusaciones contra los vasos. Quizás quiere asegurar su estatus o necesita urgentemente aliarse con la familia Ray por alguna razón que desconocemos. Tal vez Kamal pueda presionarlo. O simplemente es un bastardo sin corazón. En la recepción me enteré de que está intentando encontrar a los asesinos, pero hasta ahora no han tenido éxito. Quizás no se dé cuenta en absoluto. Por cierto, ¿no parecía que Radha reaccionó ayer con demasiada calma antes de las noticias sobre las acciones sospechosas de Amrita? Sí, tiene razón. Me hizo sentir incómoda. Al principio lo encontré raro, pero luego decidí que su mente simplemente no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mucho le estaba sucediendo de una vez. ¿Qué te hizo pensar en esto, Saraswati? Siento que está escondiendo algo, como si estuviera realizando su propia investigación y no me lo dijera. Siempre solíamos discutir todo juntas. Debbie reflexionó, recordando la petición infundada de su amiga. Eso suena plausible. Ella siempre fue reservada cuando se trataba de sus asuntos personales. Quizás ahora simplemente tenga miedo de arrastrar a todos a lo que ella considera sus propios asuntos. O Rag está de alguna manera involucrado y ella está encubriendo a su familia por una lealtad equivocada. O tiene sus propias razones para no confiar en los cercanos a ella. Tal vez tenga razón, quizás en realidad no entendió de todo lo que le dijimos. Supongo que me he vuelto demasiado sospechosa por todo esto. Debbie decidió no sembrar dudas en Sara y cambió de tema. Acabo de hablar con Doran, parecía agotado.
Tuvimos una noche agotadora, sí. ¿Te alcanzó? Debbie asintió en respuesta. También dijo que las noches son peores que antes. Dijo que irá a Cliffragrammy a preparar la propiedad. Sí, él y yo nos sentamos hasta el amanecer, cuando Rada finalmente se quedó dormida por el cansancio y discutimos qué hacer. Pasamos por todas las opciones posibles e incluso imposibles. Pero eso es lo correcto, ¿no? Alejarla de todo esto. Sara hizo una pausa por un momento, sosteniendo el pincel sobre el lienzo, observando una espesa gota de pintura brillar sobre la seda. Iré con Rada y me quedaré con ella antes, durante y después del parto. Pase lo que pase. Nos iremos justo después de esta maldita boda. Sí, por supuesto. Madre... Su voz se quebró. Por un momento se hizo un silencio sombrío en el invernadero iluminado por el sol. Está bien. Es necesario. También la llevarán a Caligrabri. Quién sabe cómo será la situación en Calcuta. Pero, ¿cuál de las leonas se quedará en la ciudad? Se necesita ayudar a Rada, pero Doran podría hacerlo. Ya averiguaremos algo. No obligaré a mi madre ni a mi hermana a sufrir aquí en lugar de recuperarse en nuestro hogar ancestral solo porque esos tontos perfumados de los 12 no sospechen que somos débiles. Dejemos hacer un movimiento y seguirán a los Prasad. Les mostraré quién es realmente débil. Quizás el temperamento de la joven heredera no fue un secreto después de todo. Como insistía Doran, su crianza era evidente. Cada una de sus palabras llevaba el tono baso. David se paró y caminó alrededor de ella. Fue entonces cuando David de repente notó una sensación extraña, como si ella también necesitara estar allí. Como si una llamada inexplicable ya hubiera tomado la decisión por ella. Iré contigo. ¿De verdad? Sara se dio la vuelta y arqueó una ceja sorprendida. Entonces una leve y gentil sonrisa apareció en sus labios. Ni siquiera pensé en pedírtelo, pero sinceramente me gustaría que fueras. Me sentiré más tranquila si estás cerca. Me temo que no puedo manejarla yo misma. Está bien, no te preocupes. David se acercó y puso una mano sobre su hombro cansado de Sara, apretándolo para animarla. No hay necesidad de pedirlo, como bien sabes. Gracias, Debbie. Entonces está decidido. Dios mío, no puedo pronunciar esta cosa. Cliffragrammy nos espera. Parece que tendremos unas semanas largas y duras. Lo lograremos juntas. Sara se detuvo por un segundo. Miró el capullo sin terminar y luego dejó el cepillo a un lado con cuidado. El pincel. Sabes, Debbie, en todas estas terribles semanas solo hay una cosa por lo que puedo estar agradecida al destino, que me mostró quién verdaderamente permanece a mi lado a pesar de todo y... Ella vaciló, luchando por encontrar las palabras que llevaba mucho tiempo arraigadas en su alma. De repente me di cuenta de que la única persona cuya presencia no me pesa en este infierno, cuyo silencio no me consuela y no me oprime, eres tú. Realmente te has convertido en una hermana para mí. Ella se rió y recordó. Solían hacer bromas diciendo que Debbie Sharma era nuestra trilliza y ahora realmente parece que siempre ha sido así. No me llames hermana. No cuando estoy con Doran. Debbie no supo de inmediato cómo responder. Solo estaba siendo muy abierta y sincera. Una sensación extraña y agradable se extendió por el pecho de Debbie, como si alguien hubiera tocado suavemente la parte más profunda de su alma. Sara, tú también te has convertido en una familia para mí. Debbie no pudo contenerse. En un arrebato de emoción abrazó a Sara por detrás, abrazándola y derramó todo lo que había en su corazón. Has sido más que una amiga para mí, Saraswati. Hemos pasado por muchas cosas juntas y aún queda mucho por hacer. También te sientes como una familia para mí, no del tipo que se da con sangre, sino del tipo elegido del corazón. Sara cubrió la mano de Debbie con la suya, con firmeza, gratitud y confianza. No creo que he sido honesta con nadie. Solía pensar que la confianza era una debilidad,
que la gente va y viene, y sobre todo cuando cuando las cosas se ponen difíciles. Ella reflexionó y luego añadió: pero tú te quedaste. Quizás sea el resultado más extraño y placentero para mí recientemente. Sara, derramaste tu propia sangre por salvarme. Te debo mi vida. Saraswati levantó la cabeza y miró a Devi a los ojos y de repente sonrió suavemente. Hablando de... ¿crees que este ritual pudo haber afectado nuestro vínculo de alguna manera? Definitivamente. Estuviste en el lugar correcto, en el momento correcto, y estás en mi vida por una razón. A veces me parece que todo estaba predeterminado mucho antes de que nos conociéramos o naciéramos. Cuando dices cosas así, ni siquiera quiero discutir. A veces me parece que me entiendes mejor que yo misma. Ella suspiró ligeramente y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Tú no me ves solo por cómo quiero parecer. Ves la ira, el miedo, todo ese tonto orgullo en mí y aún así te quedas. Eso me hubiera enfurecido antes. No soporto que la gente me moleste. Pero ahora, por primera vez en mi vida, no quiero cerrarme a ello. Eso realmente significa mucho para mí, realmente. Es tanto aterrador y atractivo al mismo tiempo. No me asusta. A mí sí me asusta. Te sientes cada vez menos como una extraña y cada vez más como parte de nuestra familia extraña. Y con eso, finalmente enfrentó a Devi por completo y la miró. Por un momento su mirada se volvió dolorosamente abierta. Te has convertido en casi una familia para mí, Devi. Sin darte cuenta, te convertiste en parte de mi vida cotidiana en todos los niveles. Porque tengo miedo de perderte. Esto siempre significa que alguien se ha vuelto demasiado querido para mí. Digo, para ti. Ella se quedó en silencio, reuniendo el valor antes de terminar su pensamiento. Ella sonrió y confesó: Si en este mundo loco y cruel tengo una segunda alma verdaderamente afín, eres tú. Devi miró a Sara, sin saber qué responder. Sus palabras fueron tan vulnerables, tan crudas y no debían tomarse a la ligera. Pero eso fue precisamente lo que tocó la fibra más profunda. No tienes idea de lo mucho que significa para mí escuchar eso. Saraswati se levantó de su asiento y Devi ya no pudo contenerse. Envolvió sus brazos alrededor de su amiga, acercándola. Sara abrazó a Devi con fuerza y apoyó su barbilla en su hombro. Gracias a ti por estar ahí, incluso cuando me comporto de manera insoportable. Especialmente entonces. Sara se rió suavemente y se apartó, cubriendo las manos de Devi con las suyas. Ok, son el apoyo mutuo y eso es lo más fuerte que cualquier parentesco. Necesito advertirte sobre algo. Ayer, después de la recepción, Ram sintió algo. Dijo que necesitaba hablar conmigo a solas esta noche en el templo. Sara inmediatamente se puso alerta y no quedó rastro de su reciente dulzura. Mucho. Se siente como si hubiera visto o sentido algo. Entonces, por supuesto, ve. Si Ram te invita y habla en ese tono, no es un asunto insignificante. No es alguien que siembra el pánico sin causa. Devi asintió. Devi le hizo un gesto con la cabeza y salió del invernadero. Luego se detuvo y se volvió. Sara todavía le estaba mirando. Gracias por venir. Después de irse del invernadero, fue directamente a su casa. Una vez ahí, Devi intentó ponerse a trabajar. Dispuso las documentaciones de las minas sobre su escritorio, revisó los informes de los gerentes y tomó algunas notas. Pero las palabras flotaron ante sus ojos, fundiéndose en líneas ilegibles. Estoy muy nerviosa. Ocuparme de mis asuntos habituales antes de ir al templo me parece absurdo. El día transcurrió innecesariamente lento, pero no le quedó más remedio que mantenerse ocupada hasta la hora señalada. El Kaligat esa noche. Esa noche Devi, como prometió, fue al templo sin decírselo a Arat. Ram ya la estaba esperando en la sala principal. Estaba de pie a unos pasos del altar con los brazos bajados a los costados mirando hacia la puerta.
Parecía que no había nadie más allí excepto que ellos dos. Buenas noches. ¿Está bueno? Ella se acercó y se detuvo frente a él. ¿Me vas a decir por qué me llamaste aquí? Es tarde. ¿Hubo algún motivo especial para esta reunión? Tengo la impresión de que no es para una simple conversación. Tienes razón, esta no es una conversación sencilla. Él cerró los ojos por un segundo, ordenó sus pensamientos. Luego se centró en ella por debajo de sus pestañas con una mirada seria. Lo que le pasó a Radha me preocupa profundamente. ¿Lo viste? Así es. Su aura pareció estallar. ¿Esto qué significa? Que no pasó por una razón. Es sin razón, ya que los descendientes de Dova y Vasu traerán Kali Yuga a nuestro mundo. La rueda ha empezado a girar muy rápido. Entonces, ¿qué propones? Te llamé aquí para que juntos pudiéramos mirar a través del velo del presente, para ver lo que esconde. Él se acercó hacia el altar, donde frente a él se había instalado una pequeña área cuidadosamente dispuesta. Ok. Vamos a hacer la ceremonia de Agni Darshana, una visión del fuego. El fuego no miente. Dentro de él, cada uno de nosotros verá lo que es importante y necesario para comprender el panorama completo. Buscaré presagios del futuro y de las promesas y de las próximas batallas, y tú debes de ver lo que esconde de ti misma. ¿Tengo el derecho a no saberlo? ¿O qué se debe de hacer? ¿O aceptaré lo que me ofrezcan? Ya que soy significativa para ayudarte, no tengo derecho a dar la espalda. Ram inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y sus labios se torcieron en una sonrisa sin satisfacción. Un cobarde huye de la verdad mientras que un sabio se inclina ante ella. La verdad vendrá. Estés preparada o no. Es mejor encontrarla aquí, en el fuego sagrado, donde estoy a su lado como guía, que nos alcance en la oscuridad cuando estás solos. Siéntate. No desvíes la mirada. Veas lo que veas. Él se puso de rodillas, inclinando el lugar frente a él. Desecha tus pensamientos desde lo superfluido. No intentes ver nada deliberadamente. Basta con mirar el fuego. Deja que él mismo decida qué mostrarte. ¿Y tú qué vas a ver? No sé. Ram tomó una astilla de sándalo aromático de una bandeja de cobre, junto con un puñado de hierbas secas que incluía ajenjo, datura y algo más que Debbie no reconoció. Con movimientos hábiles, los apiló de una forma de una pirámide pequeña y ordenada. Luego sacó un pedernal y lo golpeó contra la piedra. Una chispa, una segunda y una tercera. Las hierbas secas crujieron levemente y un momento después se encendió en un pequeño fuego en la bandeja. La flama saltó en finas lenguas doradas y comenzó a devorar con avidez la madera del sándalo, llenando la sala con un humo agridulce. Mira solamente al fuego. Todo lo que veas, no le des la espalda. Debbie obedeció y sus ojos brillaron con la luz reflejada. El humo le picaba los ojos, pero no se atrevía a parpadear. Ram se quitó el parche y sumergió el dedo índice en un montoncito de polvo de kumkum rojo. Su mano se discernió sobre su frente. Kumkum es un polvo utilizado en el hinduismo para aplicar marcas religiosas. Ya no vi qué dijo él. Debbie sintió incapaz de expresar su consentimiento. Con su dedo con la punta de polvo, trazó una línea desde la base de sus cejas hasta el centro de su frente. Luego trazó la misma línea sobre sí mismo. Sumergió su dedo en un recipiente de agua y retiró los movimientos antes de mirar fijamente a la llama. Lanza un nombre que desecha el nombre que ha dado este mundo. Desecha los miedos y deseos. Te llamo Sanya, guardiana eterna. Revélate a ti misma. Ram cruzó las manos frente a su pecho y sus labios comenzaron a moverse, recitando un mantra olvidado por todos menos los iniciados.
La flama ante Debbie tembló y se extendió hacia arriba, luego de repente se oscureció en los bordes. Al principio solamente vio fuego, y luego hubo movimientos en su interior. Las lenguas formaron contornos. ¿Las lenguas? Los contornos, ¿no? Una mujer, con ropas quemadas por el sol y oscurecidas por la sangre. Se vio a sí mismo en el pasado y sintió todo vívidamente, como si estuviera en su propio cuerpo. Esta escena es familiar para mí, lo he visto antes. Su mano agarró un sable. Se encontraba en un campo sembrado de cadáveres, pero no podía distinguir los rostros de los caídos. Estaba quieta en una postura antes de un golpe decisivo. Su corazón latía al unísono con miles de personas más. La visión de repente se hizo añicos, sin mostrar nunca más a quién le había apuntado el arma. Ay, la siguiente era su víctima. Su espalda estaba presionada contra la fría piedra. Sus muñecas tan fuertemente atadas con cuerdas que el dolor le atravesaba las manos. Sintió el toque helado del acero contra su garganta y sobre ella apareció un rostro familiar, sacado de los rincones de la memoria de Debbie. El dolor de la traición es más agudo que una espada. El acero mordió su piel lentamente y el fuego de repente ardió, como si alguien hubiera quemado la imagen y la visión se interrumpió. Una nueva aparición apareció ante ella, una sacerdotisa de un antiguo templo. La mujer levantó los brazos hacia el altar, junto al cual ardían decenas de lámparas de aceite, y la gente a su alrededor inclinaba la cabeza en oración. Ella recitaba un mantra y sintió que el poder fluía por sus venas. La piedra brilló, de frente de ella brilló, entonces de repente, una grieta. El altar estaba cubierto por una red de fracturas y se convirtió en polvo. Todo se derrumbó y cayó al abismo, mientras ella parecía permanecer suspendida en el aire con los brazos extendidos. Cada visión terminó abruptamente en su punto máximo, dejando un vacío punzante en su alma y una sensación de agonizante incompletitud. Ella era cada una de esas mujeres y se convirtió en nada. Su misión quedó eternamente interrumpida, dejando solamente los ecos del fracaso. Es el mismo final que ya conozco. ¿De verdad debo de aprender? Mientras su conciencia vagaba por vidas pasadas, Ram miró a través de la llama. Sus ojos, velados por el trance, estaban fijos en ella. Él no vio el pasado, sino un futuro aterrador. Vio detrás de la espada de Debbie en el humo y los reflejos del fuego, cómo se elevaba una sombra gigantesca de muchos brazos, y en sus propios oídos, en ese momento, resonó el llanto de un bebé. La sombra creció, extendió sus manos hacia ella y luego desplegó su silueta y se movió al compás del fuego en una furiosa danza de destrucción y nacimiento, la danza del fin de la vieja era y el comienzo de una nueva. Ram contuvo su respiración. Sobre Calcuta, el cielo se volvió carmesí y una enorme luna de color rojo sangre brilló sobre él, como el ojo vigilante de alguien. Cientos de hilos escarlata aparecieron en el de Debbie. Convergieron sobre ella, entrelazando alrededor de su cuerpo, brazos y garganta. Se extendieron desde las llamas y sus dedos se extendieron hacia la oscuridad. A través de la flama, ella permaneció inmóvil, como una estatua, pero una gota de sudor que rodaba por su sien le indicó que era hora de terminar la ceremonia. El mantra se detuvo, como si le hubiera cortado la misma pasada de Debbie que había sentido en su garganta en una de sus visiones. Su respiración profundamente, pero de manera desigual, como si acabara de salir de la superficie bajo el agua. Fragmentos de imágenes todas brillaban de sus ojos. Ram estaba respirando con dificultad y apoyaba las manos en el suelo helado. Sus ojos normalmente claros estaban nublados y las gotas de sudor sobresalían de su frente, mezclándose con las vetas del kumkum. El fuego entre ellos creció alto y brillante por la última vez y luego se apagó gradualmente. Dios mío, ¿cuándo este capítulo me va a soltar ya? Solo un tono húmedo se elevó hacia arriba, como si llevara las respuestas que les habían dado. ¡Dios mío, quítate! La sala se hundió en un silencio denso y resonante, roto solo por el crepitar de las brasas agonizantes.
¿Qué fue eso? Una visión, no solo una. Vamos a hablar de ello. Se levantó lentamente y le indicó que lo siguiera. Cruzaron el pasillo oscuro y se encontraron en una cámara privada. Debbie inmediatamente se desplomó en el sofá exhausta y se secó la frente, mientras que Ram se servía agua en una jarra y bebía en un par de tragos. Vio el pasado de Sanya, sus encarnaciones anteriores y al final un poco claro de cada una. Ram se sentó a su lado. ¿No has encontrado ya contigo emociones en encarnaciones pasadas? Sí, pero solo vi 3 y terminaron así. Una cayó en batalla, otra fue traicionada y la tercera murió en un templo en ruinas. Interesante. La flama mostró 3 muertes, 3 errores fatales que les impidieron terminar lo necesario. Debbie hizo una mueca. Morir en batalla me ha pasado morir. A mí también me ha pasado morir en batalla. Y la traición es básicamente el tema principal de todos los 12. Después de un corto silencio, Ram de repente abrió mucho los ojos, lo que hizo que Debbie se sintiera incómoda. 3 errores que destrozaron tus formas. 3 intentos fallidos de Sanya de cumplir con su deber y tú eres el último intento que se le ha asignado. Debbie empezó a entender a qué se refería él. ¿Yo tengo que vivir por todo eso otra vez? Casi mueres a manos de un asesino a sueldo recientemente. Alguien le envió a matarte mientras dormías y creo que ese alguien era de los 12. El mismo que nos traicionó antes en la residencia de montaña. La masacre del templo, donde moriste a espada. Me parece la muerte de Rashmi. ¿Todo eso tiene sentido? ¿Por qué tendría que pasar todo eso de nuevo? Quizás para mostrar que se ha aprendido las lecciones kármicas. Debbie se frotó la cabeza para combatir el dolor provocado por el cansancio. ¿Qué lecciones ya he demostrado que he aprendido? La matanza del templo. Eso representa la muerte de Badasi o la muerte del guerrero, o que debo de tener cuidado. Ram pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Creo que tendremos que preguntarle al señor Vaish que arroje luz sobre esto. Mi conocimiento no es suficiente, o tal vez quiere que busques las respuestas tú misma. Él no mencionó a Varanasi por nada. Tenemos que darle una visita lo antes posible. Con eso se quedaron en silencio por un momento. Derrota en la batalla de traición, profanación de un ritual. Debbie tomó un vaso de agua. Tomó un vaso de agua y lo bebió con avidez. Solo viste lo que se te permitió ver. El pasado no revela por completo sus secretos, por incluso los fragmentos que nos dan algo que pensar. ¿Y tú qué viste? El futuro. Ella levantó la cabeza, encontrándose con su mirada. En el fuego vi la danza de la destrucción de nuestra madre oscura. Se pasó una mano por la cara, limpiando las marcas. Es un presagio. Kali Yuga se acerca. La rueda ya ha empezado a girar más rápido que nunca. Y el centro de eso eres tú. La misión de Sanya se acerca en un momento decisivo. ¿Cuándo? Lo vi en el cielo. El día fatídico. Una luna de sangre se va a elevar sobre la ciudad. Respiró y continuó. Creo que sucederá después del nacimiento de la bebé de Sarrada. El aire en una pequeña cámara pareció espesarse, lo que significa que todo sucederá antes que nos gustaría. El recuerdo es en días, tal vez semanas. Sanya, tu camino está entrando en el arco final del círculo. Debbie se congeló tratando de asimilarlo. Bueno, eso era inevitable. Semana, ¿estás seguro de que interpretaste inevitable? Se enderezó lentamente, levantando la barbilla, pero se puso la piel de gallina al darse cuenta de lo fugaz que era el tiempo. Si el destino ya ha decidido acelerar el paso, entonces solo me queda caminar hacia él. Lo principal es que cuando llegue ese momento estaré preparada. Por un segundo sus hombros temblaron, traicionando el miedo que ocultaba. Y sin embargo, darme cuenta de poco tiempo que queda no es tan fácil como pensaba. El miedo no es una debilidad. No es una debilidad.
Vi los hilos del destino, cientos de ellos, y todos convergen en ti, entrelazados. Todo lo que hiciste antes, lo que haces ahora y lo que harás en el futuro, cada una de tus elecciones y acciones, determinará el futuro. El destino de Fine está predeterminado, pero el destino de Debbie depende de ti. Es por eso que debes de tener cuidado. Debbie cerró los ojos por un momento, intentando aceptar lo que decía. Si depende más de mí de lo que significa los demás, entonces significa que puedo soportar más que los demás. Tengo que he hecho todo lo que he podido y haré lo que sea necesario. Ya estás en el límite entre una mujer corriente y la encarnación de una leyenda viviente. Significa que estoy haciendo todo bien. Por un breve momento, una sonrisa orgullosa apareció en los labios de Ram. Muchos se habrían roto en su posición si siquiera llegara a la mitad del camino. Y tú solamente aguantaste. Sigues. Ella se aferró firmemente a ese pensamiento. Como cualquier otra puede pasar en cualquier momento. Algún día, pero pronto. David sintió un repentino peso físico en su pecho al saberlo. Ram la observaba. Vio cómo sus tensiones se entrelazaban en sus hombros a pesar de la resistencia que se reflejaba. Él exhaló lentamente y se acercó un poco más, no para cruzar fronteras, sino para acortar la distancia entre él y la amiga que parecía a punto de romperse bajo el peso de sus propios pensamientos. Escucha, Debbie. No estás mirando el futuro como si estuvieras ya condenada a algo terrible. Pero solamente es un camino que hay que recorrer, y no es necesario caer a mitad de camino. No lo había pensado de esa manera. Después de mi primera muerte, mis pensamientos no pudieron evitar dirigirse a que será la última. Deberías pensar en cómo a lo largo de los años has cambiado más vidas que las que crees, incluyéndome. Él sonrió. Una vez que me convertí en Brahman dentro de estos templos, y luego apareció la Rakshashi Sharma, y servir aquí se volvió un poco más divertido. Si tan solo asistieras más seguido. Ok, ya. Su risa ligera y fácil iluminó la atmósfera tensa en su conversación como un rayo atravesando una nube. La gente rara vez ve qué tipo de influencia tiene en el mundo, especialmente como tú. Estás acostumbrada a salvar, luchar, correr precipitadamente y dar eso por sentado. Quizás porque no sé hacer lo contrario. Debbie soltó un pequeño suspiro y reclinó en el sofá. ¿Tienes talento para hacer que todo parezca menos terrible de lo que es? Es mi don oculto, conocido solamente entre los brahmanes más destacados. Todo estará bien, de una forma u otra, y no estás sola, por muy tortuoso que sea el camino. Debbie le sonrió y ambos guardaron silencio. El apoyo de Ram disipó la tristeza que se había apoderado de ella. Fuera, la luna había pasado de su cenit, proyectando largas sombras. Debbie lo miró y se dio cuenta de que cierta sorpresa cuánto tiempo había pasado. ¿No sabes qué hora es? Realmente debería irme. Sí, la noche pronto perderá su dominio. Permíteme acompañarte. Le hizo un gesto para seguir a la salida. Gracias por venir hoy y por no tener miedo a lo que presenciaste. Buenas noches, Ram. Cuando Debbie se fue, él continuó mirando su dirección durante algún tiempo. Ram siempre encontrará las palabras adecuadas para ti como amigo. Y Inglaterra, finca de Seaford, miles de kilómetros de la sofocante Calcuta, en un estudio impregnado de opresión a color tabaco y papel viejo, Bernard Seaford caminaba nerviosamente desde la chimenea hasta el enorme escritorio y viceversa, mientras la lluvia estaba afuera. En su escritorio, entre proligios montones de papel, había un despacho sin abrir procedente de Calcuta. Había llegado 3 días antes, pero Bernard seguía posponiendo su lectura. En las últimas cartas de su socio había una moderación inusual, seguida solo de silencio. Expuso sus pensamientos en voz alta. Es tonto, una tontería absoluta, preocuparse. Mohan sabe lo que hace, tiene sus maneras. Pero sus propias palabras no le parecieron convincentes. Bernard se acercó al escritorio, tomó la carta y le dio la vuelta con las manos y luego la volvió a dejar. Algo estaba sucediendo en la India. Rumores de muerte, disturbios entre las casas,
comercios locales, una especie de conspiración. Pero su informante escribieron con moderación y evasiva, sin nombres, lo que hizo imposible entender realmente qué estaba sucediendo. Un momento después, Scar entró en el estudio después de tocar la puerta. ¿Señor? ¿Algo de Calcuta? ¿De nuestra gente? Estos informes son útiles. Digo, inútiles. Todavía no, señor. El último mensaje fue hace una semana sobre que el señor Prasad no sería visto en público. Verna sintió que su estómago se revolvía en un desagradable presentimiento. Se giró hacia la ventana, miró el paisaje, pero solo vio mercados polvorientos y callejones oscuros de la lejana ciudad donde su dinero y la influencia se vieron repentinamente amenazados. En ese momento, un golpe seco e insistente sonó en la puerta del estudio, casi como un redoble de tambores. «Señor Sinford, noticias urgentes desde Calcuta». Verna se apartó bruscamente de la ventana. Su rostro impasible se volvió agitado. Se encontró con su mirada... Ajá, sí, dime. Pasa. Ah, ¿en serio? Voy a poner 3 estrellas porque odio cuando los capítulos son tan largos. Bien, nos vemos.